La primera vez que Valentina lo vio, sintió que el aire en su pecho se detenía, como si el mundo entero hubiera decidido callar para escuchar apenas los latidos acelerados de su corazón. No era un hombre cualquiera, era Alejandro Montenegro, el empresario más temido de toda Madrid. Alto, imponente, con hombros anchos y manos grandes que parecían hechas para dominarlo todo. Su presencia era brutal, de esas que no se olvidan jamás. Nadie se atrevía a enfrentarlo, nadie se atrevía a mirarlo más de lo necesario. Y sin embargo, cuando sus ojos grises se cruzaron con los de ella, Valentina supo que ese encuentro no era casualidad. Había un secreto escondido en aquella mirada. Él la observó con una intensidad casi peligrosa, como si pudiera desnudarla sin necesidad de tocarla. Y Valentina, con sus 22 años y su vida simple en la pequeña librería donde trabajaba, no estaba preparada para esa sensación. Su voz, profunda y rasposa, rompió el silencio como un trueno. «¿Tú, qué haces aquí tan tarde?» Ella tembló, incapaz de responder de inmediato, porque no era solo una pregunta común. Había algo más en su tono, algo que escondía un pasado oscuro que ella aún no comprendía. Lo que Valentina no sabía es que Alejandro cargaba un deseo reprimido durante años, un fuego que nunca había logrado apagar. Y esa noche, al verla tan inocente entre estantes polvorientos, supo que ese fuego estaba a punto de consumirlos a los dos. El olor de los libros viejos, la tenue luz amarillenta, la lluvia golpeando los cristales, todo parecía un escenario preparado para lo prohibido. Ella apenas pudo susurrar: Solo estoy cerrando la librería, señor». Pero en su interior, Valentina sintió algo que jamás había experimentado. Miedo, sí, pero también una atracción incontrolable, un deseo inexplicable que la obligaba a mantenerse allí, aún sabiendo que ese hombre no era cualquier cliente. Alejandro Montenegro no buscaba libros. Él buscaba algo mucho más profundo, y Valentina iba a descubrirlo muy pronto. Valentina pasó toda la noche sin poder dormir. El recuerdo de los ojos grises de Alejandro la perseguía como una sombra imposible de apartar. ¿Por qué ese hombre, del que todos hablaban con miedo en las calles de Madrid, la había mirado de esa manera? No era solo atracción, era un desafío, una especie de advertencia disfrazada de deseo. A la mañana siguiente, mientras acomodaba los estantes de poesía en la librería, sus manos temblaban sin explicación. Cada libro que colocaba parecía pesar el doble, y en cada rincón oscuro de ese lugar sentía como si él estuviera ahí, observándola. El rumor de su nombre se repetía en su cabeza: Alejandro Montenegro, empresario brutal, de fortuna incalculable, conocido por negocios turbios y por romper a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Un hombre que nunca pedía permiso, siempre tomaba lo que quería. El problema era que ahora parecía quererla a ella. Cuando el timbre de la puerta sonó y el eco metálico recorrió la librería vacía, Valentina supo que era él, incluso antes de levantar la vista. El aire cambió, el silencio se volvió más denso. Su corazón comenzó a golpearle el pecho con una violencia que casi le dolía. Y ahí estaba, traje negro impecable, mirada ardiente y un aura que imponía respeto y miedo al mismo tiempo. «Necesito un libro de Neruda», dijo con voz grave, pero esa excusa era tan absurda como peligrosa. No había venido por poesía, había venido por ella. Valentina intentó recuperar el control de sus palabras, pero cada vez que lo miraba, sentía cómo la piel se le erizaba y el estómago se le llenaba de un fuego extraño. Señaló nerviosa hacia el pasillo de literatura, evitando mirarlo demasiado tiempo, pero Alejandro no se movió. Caminó hacia ella, lento, como un depredador que mide cada paso antes de atrapar a su presa. «Tu voz», murmuró inclinándose apenas, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración en la piel. «Es tan suave que no parece de este mundo». Valentina retrocedió un poco,
chocando con la estantería detrás de ella. El choque de la madera vibró en su espalda, recordándole que no había escape. Su cuerpo entero temblaba, no solo de miedo, sino de un deseo desconocido, prohibido. «No debería estar aquí, señor Montenegro», susurró con un hilo de voz. Él sonrió con esa expresión que mezclaba arrogancia y lujuria contenida. Su mano grande se apoyó en el estante, justo al lado de la cabeza de Valentina, atrapándola sin tocarla. «Llámame Alejandro, y no voy a fingir, desde que te vi no puedo sacarte de mi mente». Ella tragó saliva, sintiendo cómo el corazón quería escaparle del pecho. Esa confesión era peligrosa, más peligrosa que cualquier rumor que hubiera escuchado de él, porque Alejandro no era un hombre acostumbrado a esperar ni a aceptar un no. Él era fuego, fuerza y brutalidad, envueltos en un cuerpo masculino que desbordaba poder. Valentina sabía que acercarse a él significaba abrir la puerta a un mundo que no estaba hecho para ella, un mundo de placeres intensos, de secretos oscuros y de un amor capaz de consumirla. Pero también sabía que su alma inocente ya había caído en la trampa de esos ojos grises. Ese era el problema. Entre miedo y deseo, entre lo correcto y lo prohibido, su corazón ya había elegido, aunque su mente gritara que aquello solo podía terminar en llamas. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y deseo para Valentina. Cada mañana prometía a sí misma que lo olvidaría, que Alejandro Montenegro no era más que un cliente cualquiera. Pero apenas cerraba los ojos, el recuerdo de su voz grave y de esos ojos grises regresaba como un eco imposible de callar. El tercer día, la lluvia cubría Madrid con un manto gris cuando la puerta de la librería volvió a sonar. Y ahí estaba él, imponente, con el abrigo húmedo por la tormenta, el cabello rebelde cayendo sobre su frente y una mirada que parecía capaz de romper cualquier muro. Valentina, con las manos sudorosas, intentó actuar como si fuera un día normal. «¿Otra vez buscando poesía?», preguntó con una sonrisa nerviosa, mientras trataba de ocultar el temblor en su voz. Alejandro dejó el paraguas a un lado y se inclinó apenas hacia ella, sin perder de vista cada gesto. «Hoy no vine por Neruda, vine por ti». La confesión la desarmó. Su pecho se apretó y por un segundo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadie, jamás, la había mirado como él la miraba, como si viera más allá de su timidez, más allá de sus lentes, más allá de esa vida simple que llevaba. Y aunque todo dentro de ella gritaba que huyera, había algo en su interior que ansiaba quedarse. Esa tarde, la lluvia no paraba y la librería quedó vacía. Alejandro se ofreció a ayudarla a cerrar temprano, y aunque sabía que debería negarse, Valentina aceptó. Mientras bajaban juntos las cortinas metálicas, sus manos se rozaron apenas, un contacto tan leve y sin embargo tan cargado de electricidad que a Valentina le faltó el aire. Ya dentro, con la librería sumida en la penumbra y el ruido de la tormenta como única compañía, él se acercó lentamente. No la tocó, solo la observó con esa intensidad que la hacía sentir desnuda ante su mirada. «No tienes que tenerme miedo», susurró con voz baja, como si compartiera un secreto. «No es miedo». Valentina respondió, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. «Es lo que me haces sentir. No lo entiendo». Alejandro sonrió apenas, un gesto que mezclaba ternura con un peligro latente. «Lo que sientes es deseo, Valentina, y no hay nada de malo en eso». Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de lanzarse sobre ella con la brutalidad que todos le atribuían, Alejandro simplemente tomó un libro de los estantes, lo abrió y comenzó a leerle en voz alta. Era un poema de amor, uno de esos que hablaban de fuego y entrega. Su voz grave llenó el silencio de la librería y Valentina sintió como sus defensas empezaban a caer una a una. Por primera vez, se permitió escucharlo sin miedo, sentir su presencia como un refugio y no como una amenaza. Esa lectura,
Ese instante íntimo entre páginas viejas y lluvia golpeando los cristales fue la primera vez que Valentina se sintió segura a su lado. Al despedirse, Alejandro tomó su mano con suavidad, sorprendiéndola con un gesto delicado que contrastaba con su fama de hombre brutal. Sus dedos grandes y firmes envolvieron los de ella, y en ese contacto nació una promesa silenciosa. Él podía ser fuego, sí, pero también podía ser calma. Esa noche, Valentina volvió a casa con el corazón ardiendo. Creía que tal vez, solo tal vez, ese hombre que todos temían podía ser diferente con ella. Que quizá detrás de su dureza existía un lugar donde ella podría descansar, aunque no sabía que aquello era apenas una tregua y que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. Valentina pensó que la lectura de aquel poema y la dulzura inesperada de Alejandro eran una señal de que las cosas podían encontrar un equilibrio, que quizá aquel hombre, temido por todos, había decidido mostrarle solo su lado más humano. Pero lo que ella no sabía era que Alejandro Montenegro no era un hombre que pudiera contener sus instintos por mucho tiempo. 2 noches después, cuando la librería ya estaba cerrada, alguien llamó a la puerta. Valentina, con el corazón acelerado, corrió a abrir, pensando que sería el proveedor de libros que siempre llegaba tarde. Pero al abrir, lo vio a él, alto, empapado por la lluvia, con el traje pegado a su cuerpo fuerte y los ojos grises ardiendo con una intensidad peligrosa. «Necesito verte», dijo sin rodeos, con la voz ronca y cargada de deseo. Ella dudó, tragando saliva. Sabía que dejarlo entrar significaba cruzar un límite del cual no habría regreso, y aún así retrocedió un paso, dándole espacio para pasar. El olor de la lluvia y de su perfume caro llenó la habitación, mezclándose con el aroma a papel viejo. Alejandro cerró la puerta con un movimiento brusco y se quedó de pie frente a ella. Ya no había rastros del hombre sereno que le había leído poemas. Sus manos grandes temblaban, no de miedo, sino de un deseo contenido demasiado tiempo. «No puedo seguir fingiendo que no te quiero», confesó, con la voz áspera. «Cada día que paso sin tocarte es un tormento». Valentina sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su respiración era rápida, desordenada. Quiso responder, pero sus palabras murieron en su garganta cuando Alejandro dio un paso al frente y la acorraló contra los estantes. Sus ojos grises brillaban con un fuego salvaje, y ella comprendió que estaba frente a la verdadera naturaleza de ese hombre. Bruto, dominante, un volcán que no conocía límites. Él levantó una de sus manos y la apoyó junto a su rostro, bloqueando cualquier escapatoria. Con la otra, acarició apenas su mejilla, un roce suave que contrastaba con la fuerza contenida en su cuerpo. «Dime que me detenga», murmuró cerca de sus labios. «Si lo dices, lo haré». Pero Valentina no dijo nada. Sus labios temblaban, sus ojos se cerraron lentamente y su cuerpo se entregó sin palabras. Fue suficiente. Alejandro la besó con una brutalidad contenida, como si llevara años esperando ese momento. Su boca era fuego, su respiración áspera, y ella, aunque asustada, se aferró a él como si fuera la única verdad en el mundo. El problema no era solo la intensidad de ese beso, sino lo que significaba. Cruzar esa línea significaba pertenecerle, y Alejandro Montenegro no era un hombre que compartiera lo que consideraba suyo. Para él, Valentina ya no era solo una joven librera, era su obsesión, su refugio y su condena. Pero en medio de esa entrega, la realidad golpeó con fuerza. Desde el otro lado de la puerta de cristal, una silueta los observaba. Unos ojos envidiosos, llenos de resentimiento, presenciaron la escena. Era Ricardo, el socio de Alejandro, un hombre ambicioso que nunca había aceptado ver a su jefe vulnerable frente a nadie, y mucho menos frente a una mujer tan sencilla como Valentina. El verdadero problema apenas comenzaba, porque ese beso, esa pasión prohibida, no solo los unía, también los condenaba.
y el mundo de Alejandro Montenegro, lleno de enemigos y secretos oscuros, estaba a punto de desmoronarse sobre los hombros de la inocente Valentina. Ella aún no lo sabía, pero ese instante robado entre libros viejos y lluvia era el principio de la tormenta más peligrosa de su vida. La noche del beso prohibido cambió todo. Valentina ya no podía mirarse al espejo sin sentir que algo dentro de ella había despertado para siempre. No era la misma muchacha tímida que se escondía detrás de sus lentes y de las páginas de los libros. Ahora cada latido de su corazón llevaba el nombre de Alejandro Montenegro, pero junto con la pasión vino la tormenta. Ricardo, el socio envidioso, comenzó a propagar rumores venenosos en la ciudad. Decía que Valentina lo había seducido para aprovecharse de su fortuna, que era una simple empleada jugando a ser reina. Y aunque Alejandro era un hombre que no temía a nadie, sabía que la reputación era un arma peligrosa, capaz de destruir imperios más rápido que una bala. Una tarde, Valentina llegó a la librería y lo encontró esperándola. Alejandro estaba sentado en su sillón de cuero, los ojos grises oscuros, cargados de rabia contenida. Sobre la mesa había un periódico con titulares que hablaban de ellos. El empresario Montenegro atrapado por una joven librera. Quieren hacerte daño a ti porque saben que es la única forma de herirme, dijo con la voz áspera, como si cada palabra le costara. Valentina se acercó despacio con el corazón encogido. ¿Y qué haremos?, preguntó con un hilo de voz. Alejandro se levantó de golpe, tan imponente que la librería pareció empequeñecerse a su alrededor. La tomó de la cintura con esas manos grandes que siempre parecían demasiado fuertes para ella, pero que en el fondo la hacían sentir protegida. Lo que haremos es luchar, no voy a dejarte. Aunque el mundo entero se ponga en contra, aunque me llamen loco, aunque intenten arrebatarte de mi lado, no voy a soltar tu mano. Valentina temblaba, no de miedo, sino de la intensidad de sus palabras. Y entonces Alejandro la besó de nuevo, con una furia desesperada, como si quisiera borrar con sus labios cada comentario malicioso, cada rumor. Ella correspondió, sintiendo cómo su propio cuerpo ardía en deseo y amor, una mezcla peligrosa que la consumía por dentro. Esa noche, Alejandro la llevó a su departamento en el centro de Madrid. Era un lugar majestuoso, con ventanales que mostraban la ciudad iluminada. Pero Valentina apenas notó el lujo. Todo lo que importaba era él. En la penumbra, sus cuerpos se buscaron como si fueran dos piezas de un mismo destino. El de Alejandro fue brutal y tierno a la vez. Sus manos grandes la recorrían con hambre, pero sus palabras al oído eran suaves, casi reverentes. «Eres mía», susurró entre respiraciones entrecortadas. «No solo esta noche, Valentina, para siempre». Entre besos y caricias, Valentina entendió que lo suyo no era solo un romance pasajero, era una condena y una salvación al mismo tiempo. Era placer prohibido, sí, pero también un amor que la hacía sentirse viva como nunca antes. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Al amanecer, mientras el sol bañaba la habitación con un resplandor dorado, Alejandro tomó su rostro entre sus manos y la miró con una seriedad que pocas veces mostraba. «Quiero que vivas conmigo. Quiero que elijas este fuego, aunque nos queme». Valentina, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, respondió lo que ya sentía en lo más profundo de su alma. «Ya lo elegí, Alejandro. Te elegí desde la primera vez que me miraste». Y así, con la ciudad despertando bajo sus pies, dos almas decidieron desafiar al mundo entero. Aunque los enemigos acechaban, aunque la sociedad los señalara, aunque el futuro estuviera lleno de sombras, ellos habían encontrado algo más fuerte que todo eso. Un amor nacido del peligro, alimentado por la pasión y marcado por el placer prohibido.
Porque cuando un hombre brutal como Alejandro Montenegro se entrega de verdad, ya no hay marcha atrás. Y cuando una mujer como Valentina decide amar sin miedo, ni siquiera el destino puede detenerlos. Valentina creía que, después de aquella confesión al amanecer, nada podría interponerse entre ella y Alejandro. Pero la vida tenía un modo cruel de poner a prueba hasta los amores más intensos. Apenas una semana después de mudarse a su lujoso departamento, el pasado oscuro de Alejandro regresó para reclamarlo. Todo comenzó una noche en la que Madrid estaba cubierta de luces y murmullos. Alejandro asistió a una cena de negocios en un hotel exclusivo y Valentina, aunque insegura, aceptó acompañarlo. Llevaba un vestido rojo que él mismo había elegido para ella, ajustado a la cintura, con un escote discreto pero lo suficientemente provocador como para hacer que todos la miraran al entrar. Alejandro, con su traje negro y su imponente presencia, la sostenía de la mano como si estuviera mostrando al mundo la joya más preciada de su vida. Pero entre los invitados, alguien observaba con ojos llenos de rencor. Isabela, la exesposa de Alejandro, una mujer elegante, de belleza afilada, que nunca había aceptado perderlo. Ella no soportaba ver cómo un hombre como él, acostumbrado a las pasiones más intensas, se inclinaba ahora por una joven librera que, a sus ojos, no tenía nada que ofrecer. La cena transcurrió con sonrisas falsas y conversaciones cargadas de doble sentido. Valentina se aferraba al brazo de Alejandro, sintiendo que todos los presentes la juzgaban en silencio. Cuando llegó el momento de brindar, Isabela se levantó, con una copa en la mano y una sonrisa venenosa en los labios. «Brindo», dijo en voz alta para que todos escucharan, por los hombres que olvidan sus raíces y por las mujeres que saben aprovechar la debilidad de un corazón roto. El salón entero se quedó en silencio. Valentina sintió cómo la sangre le huía del rostro. Alejandro apretó su mano con fuerza, intentando transmitir calma, pero sus ojos grises se tornaron fríos como el acero. «Cuidado con lo que dices, Isabela», gruñó con voz baja pero cargada de amenaza. «Sabes muy bien que yo no olvido nada». Pero Isabela no se detuvo. Se acercó a Valentina con pasos firmes, su perfume caro impregnando el aire. «Dime, niña, ¿qué le das tú que yo no le di? ¿Crees que este hombre brutal que nunca supo amar podrá volverse tierno solo porque lo miras con esos ojos inocentes?» Las palabras eran cuchillos. Valentina sintió que todos los invitados la observaban, esperando su reacción. Quiso responder, pero Alejandro se interpuso, colocándose frente a ella con la fuerza de un muro. «No vuelvas a tocarla», dijo con un tono tan peligroso que incluso Isabela retrocedió un paso. «Valentina no tiene que demostrarle nada a nadie. Ella me da lo único que tú jamás entendiste: paz». Ese instante marcó el inicio de una guerra silenciosa. Isabela juró con la mirada que no se detendría, que encontraría la forma de destruir lo que ellos estaban construyendo. Y Valentina, aunque se aferraba a Alejandro con el corazón desbordado de amor, sabía que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, de regreso en el departamento, Alejandro la tomó en sus brazos con una brutalidad desesperada. Sus labios buscaban los de ella con furia, como si quisiera borrar el veneno de las palabras de su exesposa. La levantó con facilidad, sus manos grandes recorriendo cada curva de su cuerpo, y la llevó hasta la habitación. «Eres mía, Valentina», susurró con voz ronca, mientras la besaba con una mezcla de rabia y deseo. «Y nadie, ¿me escuchas? Nadie va a separarte de mí». Ella, con lágrimas en los ojos, se entregó a él con la misma pasión prohibida de siempre, pero ahora con un miedo nuevo, el miedo de perderlo, no por elección, sino por las sombras de un pasado que él aún arrastraba. Esa noche, entre gemidos, caricias y confesiones, comprendió que amar a un hombre como Alejandro Montenegro no era solo un privilegio, era también un riesgo que ella estaba dispuesta a correr,
aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. El amor de Valentina y Alejandro se había vuelto más fuerte con cada obstáculo, pero esa fuerza también atraía enemigos. La exesposa despechada y el socio ambicioso encontraron en su odio un punto en común: destruir a la pareja que se atrevía a desafiar las reglas del mundo en el que vivían. Isabela, con su veneno de mujer elegante y calculadora, y Ricardo, con su codicia sin límites, comenzaron a tejer una red de intrigas que poco a poco fue envolviendo a Alejandro. Todo empezó con rumores más fuertes en los círculos sociales, que Alejandro estaba perdiendo el control de sus negocios, que su obsesión por una muchacha común lo estaba debilitando, que ya no era el hombre brutal y temido de antes. Valentina escuchaba estos comentarios cada vez que entraban a un evento, y aunque intentaba ignorarlos, cada palabra se clavaba en su pecho como un dardo. Una tarde, mientras Valentina organizaba los libros en el departamento de Alejandro, encontró un sobre elegante sobre la mesa. Al abrirlo, sus manos temblaron. Era una carta anónima con letras recortadas de revistas que decían: «No eres más que un juguete para él. Cuando se canse de ti, te dejará como dejó a todas. Huye antes de que sea demasiado tarde». El corazón de Valentina se contrajo con dolor. Sabía que era una trampa, una mentira, pero al mismo tiempo la duda comenzó a carcomerla. ¿Y si era cierto? ¿Y si un hombre tan brutal, acostumbrado a placeres intensos y mujeres sofisticadas, no pudiera realmente amar a alguien tan sencilla como ella? Esa noche, cuando Alejandro llegó, la encontró distante, con los ojos rojos de tanto llorar. Él se acercó, imponente, con su chaqueta aún en los hombros, y la tomó del rostro con sus manos grandes. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz grave, como una amenaza contenida. Valentina no pudo responder, solo le mostró la carta. Alejandro la leyó y sus ojos grises se oscurecieron como tormenta. Rompió el papel con rabia y lo arrojó al suelo. «Ricardo», murmuró entre dientes, con un tono que heló la sangre de Valentina. «Esto lleva su sello». La rabia lo consumía. Alejandro era un hombre acostumbrado a controlar todo, pero esta vez el enemigo jugaba sucio, atacando lo único que lo hacía vulnerable: el amor que sentía por Valentina. Y como si el destino quisiera ponerlos a prueba aún más, los ataques no se detuvieron. Al día siguiente, un reportaje en la televisión mostraba imágenes manipuladas, donde se insinuaba que Valentina se reunía en secreto con Ricardo. Fotos borrosas, montajes grotescos, pero suficientes para sembrar dudas en la opinión pública. «¿Quieren que yo dude de ti?», dijo Alejandro, su voz ronca, cargada de dolor y furia. La miraba fijo, con el ceño fruncido, como si en lo más profundo de su alma estuviera luchando contra su propia desconfianza. Valentina, con lágrimas recorriendo sus mejillas, se aferró a él con desesperación. «Yo solo te amo a ti, Alejandro. No existe nadie más». Él la abrazó con fuerza, tan fuerte que casi le faltó el aire, como si quisiera fundirla en su piel para que nada ni nadie pudiera arrebatársela. Pero incluso en ese abrazo lleno de pasión había un veneno corriendo entre los dos. La traición estaba sembrando dudas, y las dudas podían romper incluso el amor más intenso. Esa noche, Alejandro la besó con una intensidad brutal, como si quisiera demostrarle con su cuerpo lo que las palabras no podían borrar. La tomó entre sus brazos y la llevó hasta la cama, haciéndola suya una y otra vez, entre susurros de dolor y placer, como si el amor físico pudiera ahogar los rumores. Pero al amanecer, mientras Valentina dormía agotada a su lado, Alejandro se levantó con el rostro endurecido. Sabía que debía enfrentarse a Ricardo, que no podía permitir que nadie más intentara arrancarle lo único puro de su vida. El problema era que esa batalla no sería limpia. Y en medio de ese juego de poder, Valentina corría el riesgo de pagar el precio más alto. Porque cuando la traición se mezcla con el deseo, no solo arde el corazón, arde todo lo que toca.
La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en el departamento de Alejandro. Valentina despertó sola en la cama, el lado de él aún tibio, y al mirar hacia la ventana, supo que algo grave estaba por suceder. Había en el aire esa tensión que se respira justo antes de una tormenta. Esa sensación de que el mundo entero se detiene para observar cómo dos fuerzas chocan sin remedio. Alejandro había salido temprano, con el ceño fruncido y los puños cerrados, decidido a enfrentar a Ricardo. Ya no podía esperar más. El veneno de los rumores se extendía demasiado rápido y su paciencia tenía un límite. En la brutalidad de sus pasos y en el fuego de sus ojos grises se escondía una promesa. Nadie iba a manchar el nombre de Valentina ni a arrancarla de su lado. Mientras tanto, Valentina caminaba por el departamento, sintiendo la ausencia de él como una herida abierta. Sus dedos rozaban los lomos de los libros antiguos que él guardaba en su estudio, buscando consuelo en las páginas que tantas veces la habían salvado. Pero su mente no dejaba de pensar en lo que podría ocurrir. Un hombre como Alejandro Montenegro no conocía medias tintas, y un enfrentamiento con Ricardo podía terminar en tragedia. Al mediodía, la llamada que temía llegó. Una voz nerviosa le informó que Alejandro y Ricardo habían sido vistos en el club privado de negocios, el mismo donde se cerraban los tratos más sucios de la ciudad. Sin pensarlo, Valentina tomó su abrigo y salió bajo la lluvia con el corazón palpitando como un tambor. Cuando llegó, la escena era tan tensa que el aire se podía cortar con un cuchillo. En medio de una sala de madera oscura, con copas de whisky sobre la mesa y humo de cigarros flotando en el ambiente, Alejandro y Ricardo se enfrentaban. El primero de pie, imponente como un lobo acorralado, con los puños apoyados sobre la mesa. El segundo, sentado con una sonrisa cínica, disfrutando de cada segundo de la provocación. ¿Qué ganas con tus mentiras?, rugió Alejandro, su voz retumbando en las paredes. Valentina no es un juego, maldito. Ricardo alzó la copa con calma, como si nada pudiera alterarlo. No se trata de ella, Alejandro. Se trata de ti. Eres débil ahora. Ese amor ridículo te consume y yo voy a quedarme con todo lo que construiste. Las palabras eran gasolina sobre el fuego. Alejandro se lanzó sobre él, lo tomó del cuello de la camisa y lo levantó de la silla con una fuerza brutal. La sala entera se estremeció. Sus ojos grises brillaban con rabia, pero detrás de esa furia había también desesperación. No soportaba que usaran a Valentina para dañarlo. Valentina, que había entrado justo en ese momento, soltó un grito ahogado. «Alejandro, por favor, no lo hagas». Su voz fue como un ancla. Los músculos tensos de Alejandro temblaron mientras apretaba la tela entre sus manos. Por un instante pareció que lo mataría ahí mismo, pero luego, con un rugido de frustración, lo soltó. Ricardo cayó al suelo riendo, como quien cree haber ganado aunque casi pierde la vida. «Mírala», escupió Ricardo con la voz rota pero venenosa. «Ella es tu debilidad, Montenegro, y cuando quieras darte cuenta, será tu ruina». Alejandro se giró hacia Valentina, respirando agitado, con el rostro endurecido por la furia y el dolor. Caminó hacia ella, la tomó de la cintura con esas manos grandes que siempre parecían dominar el mundo, y la besó ahí mismo, frente a todos, con una pasión desbordada que dejó claro que nada ni nadie podría separarlos. Fue un beso salvaje, ardiente, una declaración de guerra contra todos. Los presentes se quedaron en silencio, algunos horrorizados, otros fascinados por la escena. Valentina, con lágrimas en los ojos, correspondió al beso con la misma intensidad, como si quisiera fundirse con él para siempre. Sentía miedo, sí, pero también orgullo. Estaba enamorada de un hombre peligroso, de un hombre brutal, y aún así, ese era su lugar. Esa noche, ya en el departamento, Alejandro no dijo una palabra. La llevó a la habitación, y lo que ocurrió entre ellos fue más que un desahogo.
Fue una guerra de pasiones. Cada caricia era un grito de posesión, cada beso una batalla ganada contra el mundo. Él la amó con brutalidad y ternura, como si en ese instante se jugara la vida. Y Valentina, entregada al fuego de sus manos, comprendió que ni las amenazas, ni las traiciones, ni las sombras podrían arrancarle lo que sentía. Porque lo que ellos tenían no era un simple romance, era una guerra, sí, pero una guerra que solo se podía pelear con el cuerpo, con el alma y con un amor que rozaba la locura. La noche después de aquella confrontación, Valentina pensó que la calma por fin llegaría, que Alejandro, al haberse enfrentado a Ricardo y mostrado su amor ante todos, había cerrado la herida. Pero el destino, siempre cruel con los corazones que aman demasiado, tenía preparada la prueba más dura de todas. La mañana siguiente comenzó con un silencio inquietante. Alejandro había salido temprano a una reunión de emergencia y Valentina se quedó sola en el departamento. Caminaba por las habitaciones amplias, rodeada de lujo, pero sentía que las paredes se cerraban sobre ella. La intuición de una mujer enamorada no falla. Algo estaba por suceder. Mientras hojeaba un libro antiguo en el estudio, escuchó un ruido extraño en el pasillo. Al girar, vio a dos hombres de traje oscuro entrar a la fuerza. Eran guardaespaldas de Ricardo. Sus rostros eran fríos, sin expresión, y en sus manos llevaban la amenaza implícita del poder. «La señorita vendrá con nosotros», dijo uno con voz seca. Valentina retrocedió, su respiración desbocada. «¡No! ¡Alejandro! ¡Alejandro!», gritó desesperada. Pero nadie acudió. En cuestión de segundos, la sacaron del departamento y la metieron en un auto negro que desapareció entre las calles mojadas de Madrid. Horas después, Alejandro recibió una llamada. La voz de Ricardo, cargada de burla, lo atravesó como una daga. «Si quieres volver a ver a tu muñeca, tendrás que entregar lo que más valoras, tu empresa». La furia de Alejandro fue indescriptible. Sus manos grandes se cerraron en puños, la mandíbula tensa, los ojos grises ardiendo con la promesa de destrucción. No era solo un secuestro, era una declaración de guerra. Y él no era un hombre que se quedara de brazos cruzados cuando alguien tocaba lo suyo. Mientras tanto, Valentina estaba encerrada en un cuarto oscuro, apenas iluminado por una lámpara de techo. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, sino del miedo de perderlo todo. Sin embargo, incluso ahí, en medio de la oscuridad, su corazón se aferraba a un pensamiento: «Alejandro vendrá por mí. Él no me dejará sola». Y no se equivocaba. Al caer la noche, las puertas del viejo almacén donde la tenían prisionera se abrieron de golpe. Alejandro entró como una tormenta, alto, brutal, con la mirada de un hombre que no teme mancharse las manos por amor. Sus pasos retumbaron en el suelo de concreto, cada movimiento cargado de rabia y deseo de proteger lo que era suyo. Los guardaespaldas intentaron detenerlo, pero él los derribó con una fuerza salvaje, como un lobo defendiendo a su manada. Su cuerpo, fuerte y preparado, se movía con furia contenida, cada golpe una declaración: «Nadie toca lo que es mío». Cuando finalmente llegó hasta Valentina, la encontró con lágrimas en los ojos, pero intacta. Se agachó frente a ella. Sus manos grandes acariciaron su rostro con una delicadeza inesperada. «Te lo dije», susurró con voz ronca. «Nadie va a separarte de mí». Ella se lanzó a sus brazos, aferrándose con desesperación, sintiendo su olor, su calor, su brutalidad mezclada con ternura. Era su refugio, su condena y su salvación al mismo tiempo. De regreso en el departamento, lo que ocurrió entre ellos fue más que un encuentro físico. Fue una explosión de amor y deseo, un desahogo ardiente después de la tormenta. Alejandro la tomó como si quisiera borrar cualquier rastro de miedo, como si su cuerpo fuera el único lugar seguro del mundo. Sus besos eran intensos, casi violentos, pero cada uno estaba lleno de una promesa silenciosa. «Te amo, eres mía, siempre lo serás».
Valentina, entre susurros y lágrimas de alivio, correspondió con todo su ser, porque después de aquella prueba, después de haber estado a un paso de perderlo todo, comprendió que no había fuerza en el mundo capaz de separar dos almas que ya se habían encontrado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el precio de ese rescate apenas estaba comenzando. Ricardo e Isabella no se darían por vencidos, y la última batalla, la más peligrosa, aún estaba por llegar. El rescate de Valentina fue apenas el inicio de la última batalla. Alejandro sabía que Ricardo e Isabella no se quedarían quietos después de la humillación sufrida, y tenía claro que esa guerra solo terminaría con una victoria absoluta, o con la caída de todo lo que amaba. Pasaron días tensos, cargados de silencio y miradas vigilantes. Valentina intentaba vivir con normalidad en el departamento, ordenando libros, preparando café, abrazando cada instante de calma como si fuera el último. Pero por dentro, su corazón latía con miedo. Miedo a perderlo, miedo a que Alejandro, con su brutalidad y su rabia, se lanzara en un abismo del que no pudiera regresar. Una noche, cuando la ciudad estaba sumida en la penumbra, Alejandro recibió la invitación que esperaba, un encuentro final con Ricardo e Isabella. Era una trampa evidente, pero también una oportunidad para acabar con todo. Valentina intentó detenerlo, con lágrimas en los ojos, aferrándose a su brazo fuerte. «No vayas, tienes demasiado que perder». Él acarició su rostro con esas manos grandes, suaves en ese instante, pero capaces de ser crueles. Sus ojos grises brillaban con un fuego indomable. «Ya lo perdí todo una vez, Valentina. No volverá a suceder. Y no olvides esto, tú eres mi razón de pelear». El lugar del encuentro fue un antiguo teatro abandonado. Las luces rotas, el polvo en el aire y los ecos de pasos hicieron que la atmósfera pareciera salida de una tragedia griega. Ricardo estaba allí, con su traje caro y su sonrisa venenosa. Isabella, impecable, sostenía una copa de vino como si todo fuera un espectáculo del que ella era protagonista. «¿Llegaste tarde, Montenegro?», dijo Ricardo con voz burlona. Alejandro no respondió con palabras. Su sola presencia bastaba. Alto, imponente, con un aura de peligro que hizo temblar hasta las paredes. La tensión se rompió cuando Ricardo intentó provocarlo con una mentira más. ¿De verdad crees que ella estará contigo para siempre? Es joven, inocente, un día despertará y se dará cuenta de que no eres más que un monstruo. El golpe llegó antes de que terminara la frase. Alejandro lo levantó del suelo con una brutalidad salvaje y lo estrelló contra la mesa vieja del teatro. Isabella gritó, pero en sus ojos había más placer que miedo. Disfrutaba ver cómo la furia de ese hombre lo consumía. Valentina, que había entrado en silencio tras él, corrió hacia Alejandro. Se aferró a su brazo, su voz temblando de miedo y amor. «Basta, Alejandro. No lo hagas. No quiero que te pierdas en su odio». Ese instante fue decisivo. Alejandro, con el pecho agitado, miró a Valentina y entendió algo que nunca había comprendido en toda su vida. La verdadera fuerza no estaba en destruir a sus enemigos, sino en proteger lo único que le daba paz. Soltó a Ricardo con un empujón, su mirada fría como el hielo. «No necesito matarte para derrotarte», dijo con voz grave. «Ya perdiste porque ella me eligió a mí». La humillación fue suficiente. Ricardo, vencido, salió tambaleante. Isabella lo siguió, pero antes de irse, lanzó una última mirada envenenada a Valentina. «Disfruta tu victoria, niña. Veremos cuánto dura». Cuando quedaron solos, el silencio fue reemplazado por el sonido de la respiración agitada de Alejandro. Sus ojos grises, que antes estaban llenos de furia, ahora estaban suaves, vulnerables, casi rotos. Valentina lo abrazó con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en su pecho, sintiendo el latido fuerte de su corazón. De regreso en el departamento, la tensión se transformó en un deseo imparable.
Alejandro la besó como un hombre que había regresado de la guerra, con hambre, con desesperación, con un amor tan brutal que parecía imposible de contener. La levantó en brazos y la llevó hasta la cama, sus labios recorriendo cada rincón de su piel. «Eres mi vida, Valentina», susurró con voz ronca. «No me importa lo que digan, no me importa el mundo. Eres mía y yo soy tuyo». Lo que siguió fue una entrega absoluta. Sus cuerpos se buscaron con urgencia, con pasión prohibida, con un fuego que no conocía barreras. Él fue brutal y tierno a la vez. Sus manos grandes marcaban cada centímetro de su piel, mientras sus palabras suaves la hacían sentirse amada como nunca. Ella se entregó completamente, no con miedo, sino con la certeza de que ese amor era su destino. Al amanecer, cuando la luz dorada entró por los ventanales, Alejandro la abrazó, besando su frente con ternura. «Sobrevivimos, Valentina, y ahora nadie podrá separarnos». Ella sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos, y susurró lo que ambos ya sabían desde el primer día en aquella librería. «Siempre fuiste mi tormenta y mi refugio». Y así, bajo el cielo de Madrid que amanecía, entre cicatrices, pasión y promesas eternas, dos almas que desafiaron al mundo entero escribieron el capítulo más ardiente y definitivo de su historia de amor prohibido. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.